Hola, bienvenidos a su canal Duda Fans MX, capítulo correspondiente al domingo 4 de julio del 2021. Debido a los cambios de la plataforma, haremos algunos ajustes para seguir compartiendo este material. Agradecemos como siempre sus amables comprensiones. Sin más preámbulos, iniciamos. Duda Fans MX presenta. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Realmente estamos encantados porque las sugerencias que ustedes nos brindan cada vez son mejores y nos damos cuenta del nivel que hay en el público para darnos esas sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias, gran familia mexicana. Mis respetos para todos ustedes. Mi agradecimiento por permitirme entrar a sus hogares. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa sensacional, unas cosas inéditas, por cierto, y va a ver usted alguna cosa que por ahí posiblemente no sabía usted. Le vamos a presentar un caso de un personaje que hizo historia en México y en el mundo, puso en alto el nombre de México. Usted va a ver de quién se trata y nos orgullece realmente de presentarlo. Así que si usted me permite, vamos a un adelanto y regresamos. Duda le va a presentar un personaje que causó historia, pero más que su historia es el origen de dónde viene toda su creatividad. En un momento se lo presentaremos. Siempre es muy importante ver cómo la vida se comporta y sobre todo en momentos extremos. La vida extremófila es digno de presentarse y estudiarse. Aquí usted va a ver adelantos en la ciencia sobre este tema. ¿Sabe usted quién es Pedro Linares? A lo mejor no le suena. Pero déjeme decirle que este hombre causó sensación en el mundo, en México y en el mundo, por las imágenes, las figuritas de cartón que él creó, diseñó y le dio al mundo. Pero el origen de esas imágenes las obtuvo cuando él estaba inconsciente por estar en un estado de coma, pero también por estar en el más allá, porque él murió. Cuando él despertó, estaba en el velorio, imagine usted. Y la gente se asombró, evidentemente por la reacción de él, pero también se fascinaron por el milagro que se estaba dando. Esas figuritas las conocemos todos como los alebrijes, ¿sabe usted? El origen es de un mexicano, orgullosamente, y nos da mucho gusto presentarlo. Duda le va a presentar la historia verídica de un hombre que murió por enfermedad gástrica y que en su velorio sorpresivamente despertó ante la reacción de todos los presentes, pero en su resurrección trajo del más allá imágenes y una historia que a nuestros días sigue impactando a todo el mundo. Pedro Linares López nació el 29 de junio del año de 1906 en la Ciudad de México. Tuvo una vida humilde en su primera mitad de vida. Se destacaba por dedicarse a la cartonería, experto en la realización de diversas figuras que confeccionaba y producía para personalidades de la talla de Diego Rivera y Frida Kahlo. Pedro Linares se hizo famoso después de sus 30 años, cuando después de padecer de una terrible úlcera gástrica, tuvo una revelación en forma de sueño, la cual le mostraba a las criaturas que poco tiempo después lo hicieron tan reconocido en México y en todo el mundo. De acuerdo a las narraciones del mismo Pedro Linares, estas criaturas de apariencia extraña se presentaron en el mismo sueño. Aquellas no dejaban nunca de gritar el nombre de alebrijes, por lo que una vez que Linares se recuperó de manera extraña e inusual, este pudo comenzar a darles vida con el arte que él había aprendido desde niño, unas figuras en papel maché. La realidad social y económica de Linares por aquel tiempo no le permitió acceder a una atención médica adecuada, por lo que no trató su enfermedad a tiempo, aspecto que influyó mucho en aquel extraño sueño que tuvo mientras peleaba por su vida contra la enfermedad. Las únicas personas que cuidaban de Pedro Linares en ese estado fueron sus hermanas, pero pese a esto y a los remedios caseros que le suministraron, fue imposible recuperarse. La única opción que tuvieron en ese momento fue rezar por su bienestar. Todo parece indicar que los hombres ilustres, Einstein, Faraday, Tesla, por ejemplo, recibían información cuando ellos estaban dormidos o a través de sus sueños. Pedro Linares obtuvo este sueño, lo tuvo más bien, pero cuando él estaba inconsciente, cuando estaba en coma. Le vamos a narrar el sueño para que usted lo vea con detalle, pero parece ser que las grandes cosas vienen no precisamente de uno mismo como espontáneamente, sino que nos las entregan posiblemente de un lugar más allá que evidentemente no conocemos.
Pero vamos, lo que nos dan es extraordinario y usted lo puede ver con la obra de Pedro Linares. Sigamos adelante. Cuando Pedro Linares se encontraba en estado total de inconsciencia, debido a la gravedad de la enfermedad que poseía, tuvo en ese lapso de tiempo un sueño muy extraño, pero que poco después se tornaría en una gran historia que poder contar y la cual fue la responsable de hoy en día México sea reconocido por sus hermosas criaturas. El sueño fue bastante extraño. Según los mismos relatos de Pedro Linares, una vez que regresó a la vida, se encontraba entonces en una especie de bosque. Se encuentra el famoso burro alado, el gallo con cuernos de toro y el león con cabeza de águila y un sinnúmero de rarezas que no podría describir. Sin embargo, además de la apariencia de las criaturas, también le trajo el hecho de que gritaban sin cesar la palabra alebrijes, fuerte y claro. Una y otra vez solo se escuchaba el sonido de las criaturas que cantaban al unísono alebrijes, alebrijes, alebrijes. Dentro de su sueño, Pedro Linares siguió su recorrido. Recuerda que andaba por un camino de piedras y pudo reconocer a una figura humana, a la cual le preguntó la forma en la cual era posible salir de ahí. El hombre le mencionó que no se encontraba en el lugar adecuado y que debía marcharse de ahí, ya que no era este su tiempo. Al momento de que Pedro Linares en su sueño trata de buscar una salida y encuentra un camino de piedras y encuentra una persona, una figura humana, una persona, y este le dice que no es su tiempo, que tiene que buscar la salida y se la dice o le indica por dónde es. Ese es un fenómeno repetitivo de aquellas personas que han muerto. O se encuentran una luz que les hablan, o se encuentran personajes que les dicen no es su momento. Y efectivamente Pedro Linares siguió el consejo, cruzó una ventana, y a través de esa ventana, cuando despertó, se estaba levantando de un velorio. ¿Qué le parece? Sigamos adelante con la historia. A toda prisa el hombre le indicó la dirección para salir de ahí, y Pedro Linares solo pudo correr con todas sus fuerzas para pasar por una extraña y pequeña ventana en la que pudo, con todos sus intentos, pasar por ella. Se dice que cuando Pedro recobró la conciencia, se encontraba ya frente a la vista de familiares, amigos y vecinos, que consideraron a todo esto su regreso un maravilloso milagro. Tiempo después de ese suceso, y una vez Linares encontrándose mucho mejor de salud y de ánimo, comenzó entonces a recordar el tipo de sueño que había padecido mientras se encontraba entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando tomó la decisión de darle vida a sus criaturas del bosque, y aprovechando el arte y las habilidades en cartonería, comenzó con la tarea de representar aquellos animales extraños que había visto. Hizo varios intentos y les dio vida por medio de la pintura hasta que tuvo la representación exacta de lo que vio. A sus nuevas criaturas las llamó con el nombre que ellos mismos cantaban, alebrijes. Después de ese suceso, pasó gran parte de su vida mostrando su trabajo a todas las personas que podía. No solamente empezó con sus más queridos y cercanos, como familia, hijos y amigos, sino que además intentó mostrarle sus criaturas a todos los mexicanos y personas fuera del país. Tanto fue el éxito y el reconocimiento que tuvo Pedro Linares, que fue invitado muchas veces para ir a Estados Unidos y a Europa, con la única finalidad de que mostrara al mundo sus obras, sus hermosas y extrañas criaturas. Pedro Linares trabajó arduamente por sus criaturas, incluso su arte pasó a sus queridos hijos, quienes siempre estuvieron aprendiendo y creando nuevas criaturas. Para el año 1990, Linares había recibido el Premio Nacional de Ciencias y Arte gracias a todo su trabajo, y a su técnica, y a su arte, y por supuesto, a sus alebrijes. Pedro Linares muere el 25 de enero del año de 1992, pero pese a esa partida física, dejó una enorme herencia invaluable con respecto al arte. Muchos consideran que fue el padre de un tipo de arte surrealista, basado en criaturas inexistentes que solo estaban conectadas entre sí por su propia imaginación y por sus sueños. Para muchos fue y seguirá siendo un hombre muy valioso, ya que permitió que se... Esa historia es fascinante, sobre todo por lo que trae con ella el evento que él vivió en el más allá. Las figuras, los alebrijes, que por cierto, como usted escuchó, el nombre viene porque los animales cantaban alebrije, alebrije, cada uno de ellos en ese sueño. Así es que esta recreación de lo que él vio es realmente fascinante, porque se vuelve el padre del arte surrealista, y esto pone a México en el número 1 en todo el mundo. Felicidades a Pedro Linares, felicidades a su familia, qué orgulloso debe sentirse, como nosotros, muy orgullosos por este hombre extraordinario. Una parte maravillosa en lo que es el estudio de la historia y la arqueología es cuando usted estudia una civilización tan importante como los egipcios o los mayas. Los mayas se distinguen por su astronomía, su matemática y la precisión de sus ciclos del tiempo.
Los egipcios también por sus avances también científicos, sobre todo en medicina, que son espectaculares, pero fueron entregados por los dioses. Sin embargo, entre una civilización y la otra, a pesar de estar distantes de un lado al otro del mundo, hay congruencias extraordinarias e inexplicables. ¿Quiere ver algunas? Aquí empiezo para presentárselas. Sin duda, uno de los misterios más conmovedores para el hombre de todos los tiempos es el conocer sus orígenes. Sin embargo, aunque aún no hay una respuesta definitiva a esto por parte de la ciencia, todo parece indicar que las evidencias de paralelismos entre las antiguas civilizaciones son la clave para demostrar que en nuestro pasado hay muchas culturas, pero una sola raíz, y si no, vea usted. En Egipto, la civilización milenaria del Nilo establecía que cuando el universo aún no se había creado, cuando no existía el cielo o la tierra, los hombres ni los dioses, Atum, el espíritu del mundo, se encontraba diluido en este caos. Su despertar en la creación lo convirtieron en Ra, personificado por el sol. Así Atum y Ra, ambos aspectos de un mismo ser, se convirtieron en espíritu del mundo y en conciencia de él. Del mismo modo, en la maravillosa civilización maya, aseguraban que en los primeros momentos de la creación, el cielo estaba acostado sobre la tierra, de tal manera que la luz no existía. En ese lugar conocido precisamente como el cielo acostado, los dioses auxiliares, bajo la supervisión del primer padre, colocaron 3 piedras fundamentales de la creación que fueron el trino simbólico del sacrificio, la muerte y la resurrección. El primer padre, al volver a la vida, entró en el cielo y lo convirtió en el cielo elevado, y echó a andar en él las constelaciones. Todo lo que él hacía estaba escrito en las estrellas para que los hombres de todos los tiempos, esto es, las razas cósmicas, pudieran leerlo. Posteriormente se inmortalizó como Kinich Ahau de cada sistema creado, esto es, de un Padre Sol del cual todos descendíamos. Es curioso cómo la cosmogonía egipcia también coincide de alguna forma con la cosmogonía maya. Es muy interesante ver que las deidades coinciden precisamente en relacionar al Todopoderoso con el Sol. En el caso de Egipto, el Sol es el dios Ra, y en el caso de los mayas es Kinich Ahau. Ellos son los dioses rectores de los elementos. Y curiosamente, en el caso de los mayas así lo es, y en el caso también de los egipcios, igual forma. ¿Qué similitudes? ¿Cómo es posible que haya esta relación en dos pueblos tan distantes, sin culturas tan diferentes, con escrituras tan distintas? Seguimos adelante. Como puede ver, 2 culturas, una raíz. Al coincidir el origen entre las civilizaciones, entonces los tiempos calendáricos también lo tenían que hacer. Y en efecto, el inicio del calendario maya se ubica, según textos hallados, en la ciudad de Cobá, el día 4 Ajau y 8 Cumcu, que en nuestro calendario equivale al día 13 de agosto del año 3114 a.C. Del mismo modo, en Egipto, la primera dinastía faraónica se ubica en el año 3110 a.C., fecha de inicio de su calendario y fecha que marca la invención de la escritura jeroglífica. Como puede ver, 2 calendarios y una fecha. ¿Y qué decir de la pirámide del Sol, donde se han encontrado huellas mayas? Tiene una base que mide 220 por 225 metros, que curiosamente coincide con la base de la misma pirámide de Keops, mientras que su altura es de 73 metros, que equivale a la mitad del impresionante monumento de Egipto. El sabio maya estableció que nuestro mundo, a quien llamaban Lum, mantenía un ciclo de sismos de 3.500 años, esto es, en un factor de 3.5, como puede ver. El sacerdote maya sabía que el Lum es un ser vivo y sus movimientos se expresaban a través de los sismos respetando este factor. Sin embargo, en Egipto fue descubierto en el sarcófago de Kefren, dentro de esta misma pirámide, una serie de grabados que precisan que el ciclo de la vida para garantizar al hombre vivir su máxima edad en plenitud es de 120 años. Tenía que regirse con el ciclo del dios Ra, que equivale a un factor de 3.5, mismo factor que utilizaron los sabios mayas. En el año de 1979, el científico Picardi accidentalmente encontró que el Sol se rige por la combinación de 3 ciclos, uno de 7.5 años, otro de 22 llamado el ciclo Wolf, y un misterioso tercer ciclo de 99 años. Estos ciclos combinados forman en suma un ciclo cuyo factor es de 3.5 años. 2 culturas milenarias y un mismo valor al ciclo de la vida. Otra congruencia fascinante es precisamente el factor, curiosamente, de vida en los ciclos calendáricos.
Sucede que el Sol, con sus ciclos naturales, generan un factor de 3.5, curiosamente, como una síntesis de sus ciclos. Pero también la síntesis de los ciclos calendáricos mayas, el factor es 3.5, al igual que los egipcios. Esas congruencias no le parecen increíbles. Eso no es posible que sea una casualidad, es una causalidad. O sea, realmente sabían del porqué de ese factor, y ese factor es imprescindible en el cálculo de las reacciones coloidales en todas las formas de vida en nuestro mundo. Sigamos adelante. Actualmente se sabe que este ciclo regula todas las formas de vida en nuestro mundo. Plum está bajo este ciclo y con ello todos los que dependemos de ella. Un fantástico misterio que ignoramos su origen y el cómo nuestras civilizaciones lo conocían a la perfección. Tanto mayas como egipcios practicaron las deformaciones craneanas con un fin desconocido. Se asegura que por razones estéticas o por distinción jerárquica. Sin embargo, ambas costumbres milenarias coincidían. Los emblemas de la divinidad se le asociaban alas o plumas. Los egipcios representaron al dios Ra con alas de halcón, como es el caso del libro de la tierra. Las divinidades egipcias también toman formas como serpientes emplumadas. Vea esta imagen donde Neyeb, en forma de cobra alada, protege la tumba de Nefertari. Los mayas tenían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, como máxima deidad. Y no solo ellos, los jefes y los máximos jerarcas, tanto los aztecas, toltecas, incluso los indios norteamericanos Cheyennes, Sioux, portan en sus cabezas emblemas penachos a base de plumas, cuyo colorido y forma encerraban una magia, una mística especial que obligaba e indicaba el respeto y la sumisión, ya que eran ellos los vínculos con las deidades. Como puede ver, estas son coincidencias que conmueven. Imposible que sean dejadas como producto de la casualidad. Ignoramos sus orígenes, pero sí sabemos que todos somos parte de la misma grandeza. Un brote del infinito que se nos muestra con la más bella y sutil imagen al Sol Creador. Nunca acabaremos de estar sorprendidos maravillosamente de esas culturas milenarias que eran extraordinarias. Nos dejaron una herencia, créame, que no nos la podemos acabar porque no acabamos de entenderlos, ni de todavía saber del todo sus secretos y sus enigmas. Día a día vamos encontrando más y más. Por lo tanto, seguiremos estudiando los temas, porque hay mucho de qué hablar sobre esas enormes y grandiosas civilizaciones. No se me aparte, vamos a una pausa. No se me aparte, por favor, porque vienen cosas muy interesantes. En algunas emisiones pasadas, yo le presenté un capítulo o un ensayo sobre ciudades hundidas halladas. Recibí algunos comentarios como, ¿será cierto realmente lo de la ciudad hundida en Cuba? Pues mire, la verdad es que sí me importó mucho el comentario, porque no vaya usted a dudar que aquí le presento cosas que me las estoy sacando de la manga de ninguna manera. Por lo tanto, me permití en esta ocasión traerle la entrevista que yo le hice en radio a la doctora Chelinsky, a la quien descubrió, presidente de la ciudad. Escuche con atención porque se la voy a poner íntegra en vivo para que oiga todo el desarrollo y toda la temática, para que vea qué profundidad, qué encontró, qué error, todo. Para que usted tenga un material que sea el antecedente, pero también sea la garantía de que esta información es completamente auténtica. Recuerde, la ciudad allá se parece mucho a Civilchaltún, a la ciudad maya, donde significa la escritura en superficies planas. Esto es, esta ciudad tiene un tzagbe, un camino blanco. La ciudad se ordena en función de ese tzagbe que representa el camino del sol en la tierra. Recuerde que el sol, Kinichajao, es una deidad maya. Nada más que un sismo, un problema, geológico, generó un quebranto, en el piso, en la plataforma, y de alguna forma una ciudad quedó a 700 metros de altura y la otra a 1100. Los detalles aquí los puede ver, más bien los puede también escuchar en voz propia de su descubridora, la doctora Chelinsky. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, anda usted por acá en Tabasco, tengo entendido. Sí, estoy trabajando. Coméntenos, doctora, ¿cómo está este hallazgo en la zona occidente de Cuba? Sí, la zona que estamos hablando se encuentra entre Yucatán y Cuba. La parte de Cuba que es vecina a Yucatán se llama Pinal de Río. Y Pinal de Río y Yucatán tienen la misma formación geológica y la misma naturaleza. Su pasado fue una sola tierra. Pero ahora está a cierta profundidad. Seguramente hubo alguna falla geológica en el área y se hundió. Hay muchas fallas geológicas. Esta es área de múltiples fallas geológicas que son
algunas son muy antiguas y otras son más recientes. ¿Existe la posibilidad, doctora, de algunos impactos meteóricos que se ubican en el centro del Atlántico y en el norte de Estados Unidos? No se trata de impactos meteorológicos. Diariamente, constantemente, nuestra placa tectónica está en movimiento. Y Cuba, por ejemplo, se aleja de México en forma constante, diariamente. Este fenómeno natural se explica por magnetismo físico de Tierra y otros planetas. Entonces, movimiento de placa tectónica que produzca este movimiento con tiempo, no en un día, pero con tiempo, introduce unas presiones muy fuertes. Y si estas presiones encuentran alguna salida, entonces hacen ruptura geológica en el fondo del mar, así como se hunden islas. Pero doctora, si esto lentamente se va moviendo, las placas tectónicas, ¿de qué tiempo estamos hablando de este evento de hundimiento? No, es aproximadamente entre 10 y 7.000 años. Sí, es una zona muy importante, pero ya conocemos que esta zona de continente de Norteamérica, que de hoy llamamos México, esta zona tiene historia antigua de 10.000 años. Doctora, ¿esta Ciudad Unida está dentro de la zona territorial marina de Cuba? Sí, lo que nosotros habían filmado fue zona territorial marina de Cuba. No, nosotros nunca estuvimos filmando a fondo de parte de México, porque no tuvimos permiso de trabajar en México. Yo, al saber de su descubrimiento, hice un anuncio nacional sobre este hallazgo y he pedido apoyo a toda la población para que nos dé su firma de apoyo para ir a la ONU junto con algunos organismos diplomáticos, para que se declare este lugar patrimonio de la humanidad y tratar de mover los recursos y los grupos adecuados para que usted pueda continuar y de una manera financiada su proyecto de investigación, porque consideramos que es muy importante, doctora. Obviamente es muy importante porque es una evidencia que cultura en el continente mexicano, porque entonces esto fue el continente mexicano, tiene más antigüedad que se conoce de hoy. Y también es muy importante porque es necesario preservar, ¿no? Por supuesto. Monumento histórico, porque es monumento histórico. Es el mismo tipo de construcción que se puede encontrar en Yucatán. Casi mayor parte de estructuras tiene grande semejanza con muchas, no solamente Chimichaltún, pero con muchas otras monumentos históricos en Yucatán. ¿Usted cuánto tiempo estuvo fotografiando, observando esta zona arqueológica en el fondo del mar, doctora? Más o menos 2 años. No está autorizado ningún trabajo consecuente porque el gobierno de Cuba estuvo negociando con una empresa de petróleo de otras nacionalidades. Una fue de China y otra de India, que deberían investigar a fondo en esta área en búsqueda de petróleo. ¿Puede existir la posibilidad de que si empiezan a hacer perforaciones puedan dañar esta área, doctora? Absolutamente. Usted sabe que hacen perforaciones, dañan a área local, y si perforación será hecha precisamente en cercanía a monumento histórico en fondo del mar, ya no vamos a tener este monumento histórico. Vamos a perder información que en un pasado a Yucatán y Cuba fueron unidos. Pero platíquenos, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención? Me llamó la atención que todas piedras de estructuras estaban colocadas en una manera muy exacta y estaban pulidas también con una precisión, obviamente con herramientas. Esto fue muy difícil creer cuando usted encuentra algo parecido a una estructura de esta naturaleza en profundidad de 700 metros. Verdaderamente es algo inusual, extraordinario.
Sí, es entre 700 y 1100 metros. Irregularidad en falla. Exacto. En falla geológica que pasó precisamente por esta área. ¿Qué le interesaría primero estudiar? Primero de todo tenemos que hacer mapas detallados de ciudad y deberemos hacer más filmaciones, más evidencia para poder después exhibir en el museo. Quizás también podemos encontrar algunos objetos que serían importantes. Después de escuchar a la doctora Chemerinsky hablándonos sobre su descubrimiento y los detalles de él, pues se confirma la completa veracidad, autenticidad de este descubrimiento. Recuerde usted que está hablando de una ciudad que tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad. Una ciudad que, aunque está en el fondo, 700 metros y 1100 metros, partidos por una falla geológica, bueno, esta ciudad, si usted la pone a nivel, se parece a Civilchaltún, a la ciudad maya que tenemos aquí en nuestro país. Civilchaltún significa escritura en piedras planas. Déjenme también comentarle que esta investigación tiene que continuar y yo le hago un llamado a la ONU y a Cuba. Este es patrimonio de la humanidad, aunque están dentro de sus 200 millas regionales marítimas. Es muy importante que esta ciudad sea conservada. ¿Por qué? Porque la edad que expresa esta ciudad nos está hablando de una historia antes de nuestra historia. Y es muy importante investigarla al detalle. Continuamos. Hablar de vida extremóvil es hablar de cosas serias. Es hablar del estudio de la vida en condiciones extremas, en donde incluso aquí una vida se da. El río Tinto es uno de ese caso, pero también los fondos marinos, los altos y profundos, realmente fondos marinos. Realmente nos muestra formas de vida en condiciones extremas. La vida extremófila, por lo tanto, se ha demostrado que puede estar en el espacio y, ¿por qué no? Puede estar también en otras lunas, en otros planetoides. Lunas son planetoides que están girando alrededor de un planeta mayor. Así que, por lo tanto, también podría existir ahí. Hablar de vida extremófila y estudiarla es estudiar en la Tierra las posibilidades de encontrar vida en otras partes del universo. Iniciemos. Desde sus orígenes, nuestra civilización ha crecido con la idea de ser el eje de la vida en este mundo, incluso aún más allá de él. Sin embargo, la multiplicidad de la vida que está a nuestro alrededor nos ha hecho comprender que nuestra idea homocéntrica es y ha sido un disparate histórico, alejándonos de la realidad. Fue entonces cuando nuestra especie se preguntó: ¿toda la diversidad de vida en el planeta es totalmente diferente a la nuestra? ¿O hay entre ellas algo en común? La búsqueda de esta respuesta ha llevado al hombre a comprender que la vida se abre como un abanico cuya anchura es la creación y su destino el mismo infinito. Hoy sabemos que la vida en nuestro mundo está basada en el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Cada organismo vivo juega entre estos componentes para lograr así su diversidad. Sin embargo, en su búsqueda, la humanidad ha encontrado sorpresas increíbles. Les soy sincero, he escuchado muchas veces opiniones serias de científicos muy connotados, muy serios, que por cierto tienen todo mi respeto y admiración, de decir que la vida es un acto fortuito, que se dio de manera espontánea y se acabó. Déjeme decirle que yo sí difiero mucho de esas opiniones, porque también la ciencia ha demostrado por otras áreas que la vida se está replicando de manera extrema en otras partes. Por ejemplo, recuerde usted que la Estación Espacial Internacional rusa, pues evidentemente encontró plancton, precisamente en la parte externa de sus ventanas. Y eso evidentemente hablaba de que en el mismo vacío había plancton vivo. Por lo tanto, en condiciones extremas, no olvide usted que el universo, el espacio, está a menos 271 grados centígrados, para que tengamos una idea. Por lo tanto, hablar de vida extremófila es definitivamente no hablar de algo fortuito. Se ha encontrado material orgánico en meteoritos, también en cometas, incluso los hemos visitado, y hemos encontrado precisamente material orgánico en ellos. Por lo tanto, es muy probable que la vida sea más universal de lo que nosotros podamos creer. Y quiero también decir que la vida no necesariamente es la réplica en forma de un lugar a otro, depende del lugar en donde se dé. La presión atmosférica, la gravedad, si se está dando en agua, si se está dando sobre tierra, todo esto implica qué tipo de forma de vida se va a dar, pero la vida sin duda se va a dar. Seguimos adelante.
Desde hace ya unos 100 años, la ciencia encontró formas de vida extrema en las costas marinas. Se descubrió que la vida podía darse en condiciones anormales, como son en temperaturas arriba de los 100 grados Celsius, con temperaturas incluso bajo cero imposibles de creer. También se les ha encontrado en medios acuosos cuya acidez es extrema, dejando a la ciencia con la boca abierta, como aconteció en el río Tinto en España. Pero también se han encontrado a cientos de metros de profundidad, dejándonos ver que la vida no necesariamente depende de la radiación de nuestro astro rey para vivir libre y sanamente. Estas formas de vida son llamadas vidas extremófilas, y las bacterias que las constituyen se les conocen como bacterias extremófilas. La doctora Felisa Wolf de NASA recién dio a conocer al mundo un hallazgo en el lago Mono en California que no tiene precedente en la historia. Una forma de vida que sustituyó al elemento fósforo por arsénico para adaptarse al medio ambiente donde se encuentra. Los estudios realizados por la doctora han demostrado que su adaptación permite vivir a la bacteria con mayor dinamismo que incluso otras. Pero formas de vida que dependen del arsénico para vivir, ¿es esto una locura? Es la primera vez en la historia que lo comprobamos. Sin embargo, ese hallazgo abre las puertas a nuestra comprensión de la vida. Hoy ya sabemos que ella puede brotar en otros mundos, incluso en aquellos donde antes creíamos que era imposible que se diera ahí. La bacteria hallada por la doctora Wolf es la Alomonadaceae y es una protobacteria que tiene una antigüedad que se pierde en la noche de los tiempos de nuestro planeta. Un ejemplo de que no es fortuita la vida o una casualidad nos la da la bacteria Alomonadaceae. ¿Sabe por qué? Porque esta vive en condiciones extremas y si nos vamos a su origen, el mismo origen, el ayer de los ayeres, cuando esta inició, posiblemente podremos encontrar conexiones con el cosmos, que ya vino del cosmos. Así es que yo considero que el estudio de la vida extremófila es esencial para ir en busca del origen de la vida. Posiblemente no lleguemos y seamos tan exitosos llegar al origen, pero sí podríamos avanzar mucho hacia la historia de la misma vida. Continuemos con la investigación. Este hallazgo nos hace especular que nuestro sistema planetario podría estar más habitado de vida de lo que podríamos creer. Por ejemplo, la luna Titán es una enorme esfera de color mandarina donde el metano y la luz ultravioleta se dan la mano para formar moléculas complejas que podrían ser las precursoras de vida. La luna Europa es otra candidata al tener agua en estado líquido bajo sus gruesas capas de hielo que la envuelven. Esta agua puede ser el caldo de cultivo a nuevas formas de vida. Como puede ver, hoy sabemos que la vida es más probable que se dé en otros mundos más de lo que antes imaginábamos. Es posible que la vida que brotó en nuestro mundo solo es una muestra de su increíble diversidad y complejidad. Hoy ya sabemos que la vida se adapta a casi todo. Ahora es a la humanidad la que le toca aprender a adaptarse a ella, con humildad y con respeto. Usted me pidió que tocara ese tema de vida extremófila y con mucho gusto lo hago. ¿Por qué? Porque sí es un tema serio, me gusta el tema, creo que a muchos nos gusta y hay que estar al tanto sobre él. Yo agradezco mucho el favor de su atención. También le quiero decir que vamos a tocar temas muy interesantes en los siguientes programas, que sí se apartan, por supuesto, de rubros científicos. Tratamos de encontrar el equilibrio correcto entre el misterio y la ciencia hasta donde es posible. Pero ya los verá usted porque le tengo sorpresas que vienen. Un abrazo desde aquí de todos nosotros y recuerden que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda Fans MX presentó